El 16 de mayo 2008, Ursula Erickson visitó a su hermana, Sabina, con su familia en su casa en el pueblo de Mallow, en el condado de Cork Island. Después de quedarse allí por unas horas, Sabina discutió con su esposo y abandonó la casa familiar con Ursula en secreto. Dejó a su esposo, su hogar y sus 2 hijos atrás y desapareció con su hermana. No se dio ninguna explicación al día siguiente. La pareja aparecería de nuevo después de que un servicio de autobús les impidiera subir debido a su comportamiento sospechoso y errático. Cuando la policía se puso al día con las 2 mujeres que serían testigos de algunos de los comportamientos más impactantes jamás capturados en cámara. Por lo tanto, algunas escenas en este video pueden ser perturbadoras para algunos espectadores. Cuando veas el siguiente símbolo en la esquina superior derecha y escuches el siguiente sonido, seguirá una imagen posiblemente perturbadora. Cuando escuches el sonido de nuevo, la imagen ha terminado y es seguro mirar. Aunque se sabe poco sobre la vida temprana de Sabine y Ursula Erickson, lo que sí sabemos es que nacieron como hermanas gemelas idénticas en Suecia el 3 de noviembre de 1967. Tenían una hermana mayor llamada Mona y un hermano mayor llamado Björn. Vivieron una infancia sueca bastante normal y sin incidentes, y no había antecedentes de enfermedades mentales ni en ellas mismas ni en sus familias. Tampoco tenían condenas penales. Para cuando eran adultas en el año 2000, Úrsula vivía en los Estados Unidos mientras que Sabina se había mudado a Mallow, en Irlanda, para formar una familia. Las pocas cuentas que hay sobre las mujeres las describen como amigables y agradables. Según los informes, Úrsula vino a Irlanda desde los Estados Unidos para visitar a Sabina. Por razones desconocidas, las mujeres luego abandonaron la casa familiar en secreto, dirigiéndose a Liverpool en ferry. La policía de Dublín confirmaría más tarde que Sabina había tenido una discusión con su esposo antes de que ella abandonara repentinamente la propiedad. Llegaron a Liverpool alrededor de las 8:30 de la mañana y fueron a la estación de policía de St. Anne's Street para presentar un informe sobre las preocupaciones de seguridad para los hijos de Sabina en Irlanda. La policía dijo que se pondrían en contacto con la policía de Dublín y darían seguimiento a esto. Luego, las mujeres abordaron un servicio de autobús de National Express alrededor de las 11:30 que se dirigía a Londres. Cuando llegaron a la estación de servicio de la autopista en Killaloe, a unas 50 millas al sur de Liverpool, las mujeres desembarcaron para usar el baño ya que no se sentían muy bien. El conductor del autobús informó más tarde que se negó a dejar que las mujeres subieran nuevamente al autobús debido a su comportamiento extraño. Notó que agarraban sus bolsos muy fuertemente y se negaban a dejar que alguien mirara dentro. Las mujeres fueron dejadas en la estación de servicio de Kiel, donde el gerente llamó a la policía para informar sobre 2 mujeres extrañas, actuando de manera errática en la estación. Llegaron y hablaron con las mujeres, pero se fueron después de encontrar a las 2 inofensivas. Una afirmación que más tarde se demostró que era gravemente incorrecta. Un poco después, las mujeres fueron vistas en las cámaras de circuito cerrado de televisión de la autopista por la policía de tránsito, quienes enviaron a algunos oficiales a investigar ya que las 2 mujeres cruzaban de manera muy descuidada los carriles centrales de una autopista con mucho tráfico y alta velocidad. Su cruce causó estragos en la autopista, con Sabine siendo golpeada por un Seat León durante sus intentos de cruzar los carriles.
La policía que llegó a la escena en realidad estaba siendo seguida durante el día por un equipo de cámara que grababa una serie de televisión sobre la policía de transporte británica, y lo que capturaron en cámara es realmente algunas de las imágenes más impactantes que jamás he visto. Mientras la policía era informada de la situación con el equipo de cámara observando, sin ninguna razón, ni siquiera en absoluto, Úrsula decidió correr a través del carril de la autopista y fue golpeada por un camión que viajaba a 50 millas por hora. Sus piernas fueron aplastadas inmediatamente. En la conmoción, Sabina también se liberó y corrió hacia el tráfico que venía en sentido contrario. Fue golpeada de frente por un Volkswagen Polo a alta velocidad, lo que la dejó inconsciente. Los paramédicos se apresuraron a atender a las dos mujeres, pero Úrsula se resistió repetidamente al tratamiento, mordiendo y arañando a los paramédicos a pesar de tener las piernas aplastadas, como si no pudiera sentir ningún dolor en absoluto. ¡Cálmate! La mía es muy agresiva, me escupe. Está muy gravemente herida. Mientras Úrsula gritaba, "Te reconozco, sé que no eres real". Mientras los oficiales la detenían, Sabina recuperó la conciencia y gritó que van a robar tus órganos. Lo que hizo a continuación solo hizo que la historia pareciera más extraña. Después de ser golpeada por un auto a alta velocidad y quedar inconsciente durante 15 minutos, Sabina saltó a sus pies, golpeó al oficial de policía antes de saltar la barrera hacia el tráfico en movimiento en los otros carriles y huir. La policía más tarde alcanzó a Sabina más adelante en la autopista antes de contenerla y sedarla. Se necesitó un número de oficiales para contenerla, con uno declarando que sentía que tenía que haber un problema de abuso de sustancias porque ella tenía una fuerza increíble. Después de que Sabina fue sometida y detenida, ambas hermanas fueron llevadas al hospital para evaluar sus lesiones. Asombrosamente, Sabina no tenía lesiones graves y fue liberada bajo custodia policial. A pesar de haber sido atropellada por un coche, arrestada y haber visto cómo las piernas de su hermana eran aplastadas por un camión, Sabina parecía tranquila y relajada, y no mostró ninguna preocupación externa por su hermana en absoluto. Después de estar bajo custodia policial durante el fin de semana, Sabina se declaró culpable en el tribunal de invasión a la autopista y agresión a un oficial de policía, y fue condenada a un día de custodia, que el tribunal considera ya cumplido. Luego fue liberada de nuevo a la sociedad. Nunca se le realizó una evaluación psiquiátrica mientras estaba bajo custodia o en el hospital. Después de ser liberada del tribunal, Sabina vagaba por las calles de Stoke-on-Trent, tratando de averiguar en qué hospital estaban tratando a su hermana. Todavía llevaba sus pertenencias en la bolsa de plástico transparente, en la que la policía se las devolvió. Alrededor de las 7 de la tarde, dos hombres locales estaban paseando a su perro cuando vieron a Sabina vagando, y en general parecía muy fuera de lugar. Estos hombres eran Glenn Hollingshead, un soldador de 54 años y exaviador de la Real Fuerza Aérea jubilado, y su amigo Peter Malloy. Se acercaron a Sabina y comenzaron a hablar con ella. Sabina parecía amigable y habladora, y se agachó para acariciar al perro de Glenn. Aunque Peter declaró más tarde que Sabina parecía amigable, también actuaba muy nerviosa, lo que a su vez lo hizo sentir nervioso. Sabina les preguntó si conocían algún hotel local o B&Bs. Glenn, quizás reconociendo que Sabina tenía medios financieros limitados, ofreció el uso de su casa para pasar la noche en Duke Street cercana. Sabina comenzó a relajarse y empezó a explicar que estaba buscando a una hermana hospitalizada, aunque no se sabe si ilustró por qué su hermana había sido hospitalizada. Una vez dentro de la casa de Glenn, él le ofreció una bebida y dijo que por la mañana la ayudaría a encontrar a su hermana. Peter describió más tarde a Sabina como muy paranoica y nerviosa, y siempre se levantaba para mirar por la ventana, lo que le llevó a creer que quizás había huido de una pareja abusiva. Su comportamiento se volvió aún más extraño a medida que avanzaba la noche, ya que ofrecía cigarrillos a los hombres solo para luego arrebatárselos rápidamente de la boca, alegando que podrían estar envenenados. Justo antes de la medianoche, Peter decidió irse y se fue a casa, y por lo que podemos decir, Glenn y Sabina ambos se fueron a dormir.
Al día siguiente, alrededor del mediodía, Glenn habló con su hermano por teléfono, tratando de localizar el hospital local donde podría estar Úrsula, y procedió a llamar a varios lugares para ayudar a localizarla más tarde en la noche. Alrededor de las 7:40 de la tarde, Glenn estaba en medio de preparar la cena para ambos cuando se dio cuenta de que necesitaba algunas bolsas de té, y fue a la casa de al lado para preguntar si le podrían dar algunas. El vecino le dio a Glenn algunas bolsas de té y lo vio volver a entrar, y menos de un minuto después, salió tambaleándose de nuevo cubierto de sangre con múltiples heridas, y gritó: «Ella me apuñaló», antes de colapsar en el suelo y morir a causa de sus heridas. El vecino corrió rápidamente adentro y llamó a la policía y a la ambulancia. Mientras el vecino llamaba pidiendo ayuda, Sabina salió corriendo de la casa y por la calle, y fue captada por una cámara de seguridad cercana, huyendo de la escena con un martillo en la mano, deteniéndose cada pocos metros para golpearse la cabeza con el martillo. Un hombre que pasaba en su coche presenció esto y detuvo su coche para ir a ayudar, intentando quitarle el martillo de las manos, solo para que Sabina sacara una teja rota de su bolsillo y golpeara al hombre en la parte posterior de la cabeza con la teja, aturdiéndolo para que ella pudiera huir de nuevo. Poco después de esto, llegaron los paramédicos y la policía y persiguieron a Sabina hasta un puente en Heron Cross, donde saltó desde un puente de 40 pies hasta la autopista de abajo, rompiéndose ambos tobillos y fracturándose el cráneo. Luego la llevaron al hospital para recibir tratamiento. El 6 de junio de 2008, Sabina fue puesta bajo arresto oficial mientras aún se recuperaba de sus heridas en el hospital. Fue dada de alta un par de meses después, el 11 de septiembre de 2008, en una silla de ruedas, y fue llevada bajo custodia policial y acusada de asesinato. Casualmente, Úrsula también fue dada de alta del hospital en septiembre y regresó a Suecia antes de finalmente volver a los Estados Unidos. El juicio de Sabina estaba programado para febrero de 2009, pero se retrasó hasta septiembre de 2009, ya que el tribunal tenía dificultades para obligar a sus médicos suecos a liberar sus registros médicos debido a las leyes de privacidad médica extremadamente estrictas de Suecia. El 2 de septiembre, Sabina se declaró culpable del cargo de homicidio con responsabilidad disminuida. En ningún momento durante el interrogatorio policial o el contrainterrogatorio en la corte intentó siquiera explicar o justificar sus acciones, siempre respondiendo sin comentarios a cada pregunta. Extrañamente, el video de ella y Úrsula corriendo hacia el tráfico en sentido contrario en la autopista nunca se usó o se reprodujo durante el caso, a pesar de que fortalecía su alegato de locura temporal. La defensa argumentó con éxito que Sabina estaba loca en el momento del asesinato, pero luego se volvió cuerda nuevamente en el punto del juicio. La defensa declaró que ella era la segunda víctima de una enfermedad mental extremadamente rara llamada Folie à Deux, que es una forma de psicosis temporal que se transmite de una persona a otra cuando tienen un vínculo particularmente fuerte. La defensa declaró que Úrsula era la principal afectada y Sabina la había contraído debido a la presencia de su hermana o la percepción de la presencia de su hermana. La defensa también declaró que Sabina había estado sufriendo de alucinaciones auditivas. El juez aceptó su súplica y declaró que Sabina claramente tenía un bajo nivel de culpabilidad por sus acciones debido al fuerte episodio de salud mental que había estado sufriendo. Dijo: «Entiendo que esta sentencia parecerá completamente inadecuada para los familiares del fallecido. Sin embargo, he dictado sentencia basándome en que la razón del asesinato fue la enfermedad mental, y por lo tanto, la culpabilidad del acusado es baja, y por lo tanto, la sentencia que he dictado está diseñada para proteger al público. No está diseñada para reflejar el dolor que han sufrido los familiares, ni para medir el valor de la vida del señor Hollingshead. Ninguna sentencia que pudiera dictar podría hacer eso. Es una sentencia que espero mida de manera justa un evento verdaderamente trágico». Sabina sufría de delirios que creía que eran verdaderos y dictaban su comportamiento.
No es uno de esos casos en los que el acusado podría haber hecho algo para evitar el inicio. Luego Sabina fue condenada a 5 años de prisión, habiendo pasado ya 439 días en custodia. Esto significaba que era elegible para libertad condicional en 2011. Después de ser liberada bajo palabra, no hay más detalles disponibles en ningún lugar sobre el paradero o las acciones de Sabina. Hola. Esta es la sección del video donde te doy mis pensamientos y opiniones sobre lo que he visto en el caso. Solo quiero recordarte que esta es solo mi opinión y no está llena de ningún hecho revelador. Conclusiones a las que he llegado basándome en las pruebas que he visto. Así que comenzaremos con la incompetencia de la policía. Como en la mayoría de los casos que he examinado hasta ahora, la policía recibió fuertes críticas en este caso por no hacer bien su trabajo. Algunas personas comentaron que nunca deberían haber dejado ir a Sabina, cuando claramente era una persona mentalmente desequilibrada y que debería haber estado bajo supervisión durante más tiempo. Pero creo que eso proviene de un malentendido general de la ley británica. En primer lugar, según la ley del Reino Unido, nadie puede ser retenido por más de 24 horas, a menos que se sospeche que han cometido un delito grave. La definición de delito grave aquí en el Reino Unido es increíblemente estrecha. Así que la policía no puede retenerte más de 24 horas, a menos que se sospeche que has cometido un delito grave. La única otra circunstancia en la que podrían retenerte por más tiempo es si el psiquiatra te ha atendido y te considera un riesgo para el público o para ti mismo. Esas son las únicas dos condiciones en las que alguien puede ser retenido por más de 24 horas aquí en el Reino Unido. Ahora, el único delito que cualquiera de estas dos chicas cometió en el momento del arresto inicial había cometido fue invadir una vía pública y una agresión menor a un oficial de policía, ninguna de las cuales se ajusta a la definición muy estrecha de un delito grave aquí en el Reino Unido. Así que la policía realmente no tenía alternativa. Tenían que liberarlas después de 24 horas. No había ningún otro recurso legal para ellos. Podrías argumentar que tal vez debería haber sido retenida usando la ley de salud mental del Reino Unido, que permite a la policía retener a una persona por más tiempo basándose en que tenga cualquier tipo de episodio de salud mental, lo cual es un punto justo, pero realmente no puedes usar la ley de salud mental de esa manera aquí en el Reino Unido. En el pasado se usó para detener a las personas durante periodos de tiempo ilegalmente largos sin ninguna evidencia. Y así, el sistema legal aquí en el Reino Unido comenzó a cambiar cómo puedes usar esa ley para hacerla más estricta y evitar que la policía la abuse. Así que ahora solo puedes retener aquí a alguien bajo la ley de salud mental si un psiquiatra ha atendido al paciente dentro de las 6 horas posteriores a su primera detención. Ahora, incluso si un psiquiatra aparece, ya sabes, 6 horas y 1 minuto después de su detención, no importa, tienen que ser liberados. Si un psiquiatra asiste dentro de ese periodo de 6 horas y considera que la persona es un riesgo para sí misma o para el público, entonces pueden ser retenidos bajo la ley de salud mental por un periodo determinado basado en lo que dice el psiquiatra. Sin embargo, en este caso, debido a la falta crónica de financiamiento por parte de varios gobiernos, el Servicio Nacional de Salud en realidad no tiene tantos psiquiatras en su personal. Es un rol que está críticamente falto de personal. Por lo tanto, no había ningún psiquiatra disponible para atender a Sabina dentro de ese marco de tiempo de 6 horas. Y entonces, nuevamente, la policía realmente no tenía ninguna opción. Tenían que dejarla ir porque no había ninguna forma en que pudieran usar la ley. Y tampoco hay forma en que pudieran usar la ley de salud mental. El juez también recibió algunas críticas en este caso,
por lo que muchas personas percibieron como una actitud indulgente ante un delito muy grave. Fue un asesinato muy brutal, llevado a cabo por una persona muy perturbada, y él la condenó a 5 años. Algunas personas pensaron que estaba siendo demasiado indulgente con este delito en particular, en este caso. Pero si lees lo que dijo en su resumen del caso, creo que tenía una buena comprensión de cuáles eran los factores atenuantes en este caso. Y, aviso Mursid, es bastante raro en mis estudios de derecho y salud mental que la ley comprenda lo suficientemente bien la salud mental como para tratarla adecuadamente. Y en este caso, realmente creo que el juez entendió que esta es una persona que estaba teniendo un episodio de salud mental y no estaba en total control de sus acciones, o incluso consciente de lo que estaba haciendo. Y por lo tanto creo que tomó la decisión correcta, y creo que la declaración que dio refleja eso. Este es el punto que encontré difícil, porque investigo una gran cantidad de extrañas condiciones psicológicas, porque tienden a ser las más interesantes para investigar. Y nunca había oído hablar de Folie à dire antes. Lo siento, gente francesa, si estoy destrozando eso, realmente no soy bueno hablando francés. Cuando supe de este caso y este resultado, me sorprendió mucho porque nunca había oído hablar de él. Es una condición muy, muy rara. De hecho, es tan raro que hay menos de 20 casos registrados en toda la historia humana. Es tan raro, de hecho, que muchos psicólogos incluso discuten que existe porque incluso los casos actuales que existen no cumplen con los criterios de diagnóstico para la condición en sí, lo cual es algo gracioso. Lo que hizo esto un poco más inusual para mí es que el tratamiento recomendado para la foliadura, cuando era algo que se podía diagnosticar, era separar a los 2 pacientes y darles ansiolíticos y antipsicóticos. Ahora, en este caso, a ambas mujeres se les dieron esos tratamientos. Fueron separadas. Se les dieron ansiolíticos y antipsicóticos, así como analgésicos, porque estuvieron involucradas en un gran accidente que causó una lesión importante. Así que solo en base a su tratamiento normal, accidentalmente se les dio el tratamiento correcto para Folie à dire. Y tanto la defensa como la fiscalía aceptaron este diagnóstico en la corte. Lo encuentro un poco dudoso por un par de razones en toda la literatura. Sobre esta condición, se afirma que una vez que los 2 pacientes se separan y se les proporciona intervención médica, ya sabes, los medicamentos que ya mencioné, la condición disminuye casi inmediatamente. Ya sabes, tan pronto como los medicamentos hacen efecto, Pero eso no sucedió en este caso según la defensa. La defensa afirmó que Sabina era la paciente secundaria y Úrsula era la paciente principal, y no hay ejemplos de que esta condición continúe. Después de que los 2 pacientes han sido separados, razón por la cual algunas palabras muy evasivas de la defensa me levantaron la ceja. La presencia percibida de su hermana. Creo que la defensa lo sabía. Si se investigaba lo suficiente, la fiscalía señalaría que en realidad esta condición no persiste una vez que las 2 personas están separadas. En cada caso, eso es lo que sucede. Y así llegaron a esta redacción muy evasiva de decir, presencia percibida de su hermana, como una forma de aliviar parte de la responsabilidad y culpa de Sabina. Ahora, quiero enfatizar, sin embargo, que creo que el juez acertó en la sentencia y en sus comentarios, porque claramente estaba sufriendo un episodio de salud mental. Lo que está en disputa es cuál fue la causa de ese episodio de salud mental. Ahora, la formulación de la defensa me hizo levantar la ceja, porque no estoy convencido de que su estado de psicosis fue causado por Folie à dire. A lo largo de la lectura de este caso, repetidamente sentí que un problema de abuso de sustancias era mucho más probable que una condición de salud mental tan rara que más personas han caminado en la luna. Inicialmente me vinieron a la mente algunas drogas. Comencé a pensar en drogas disociativas, cosas como la ketamina o el fenciclidina, que pueden inducir algunos de los comportamientos que exhibiste, y sí explican la increíble resistencia al dolor. Sin embargo, las delusiones psicóticas y las delusiones paranoicas realmente no están asociadas muy comúnmente con ninguna de esas 2 drogas. Pasé un tiempo buscando en sitios web donde la gente habla sobre el uso de esas drogas y nadie nunca informó que esas cosas sucedieran. Así que
Comencé a pensar en otras drogas en su lugar. Finalmente me centré en el uso intensivo de anfetaminas, lo que luego causa inducido por anfetaminas. Psicosis por privación de sueño inducida por anfetaminas. Parece algo largo, pero es más simple de lo que suena. Verás, todos cuando se les priva del sueño, eventualmente entran en un estado de psicosis. No importa quién seas, cuán fuerte seas, eventualmente todos sufren de ello. Lo que difiere es cuánto tiempo te lleva llegar allí. El uso de anfetaminas tiende a acelerar esto en parte porque algunos de los efectos secundarios del uso de anfetaminas realmente perpetúan algunos de esos síntomas, pero también porque te mantiene despierto durante periodos de tiempo anormalmente largos. Una rápida aclaración es que esto es en su mayoría conjeturas por mi parte, porque en realidad no hay evidencia de uso de drogas en absoluto. No se encontraron drogas, ya sabes, en la persona de la chica, y tampoco se encontraron, ya sabes, en sus posesiones. Pero si miras cómo fueron descritas por los testigos, coincide con mucho de lo que el uso de anfetaminas y la privación de sueño causan Así que se les describe como agitadas, nerviosas y sospechosas de su entorno y de otras personas, y se niegan a permitir que alguien revise sus pertenencias. Cuando el conductor pidió echar un vistazo en sus bolsas, dijeron que no, por lo que las expulsó del autobús. También desaparecieron en la noche en lugar del día. Y no hay informes en ningún lugar de que ninguna de las hermanas haya dormido en algún momento durante todo este calvario. Eso no significa que no durmieran. Quizás es solo que la gente no pensó que ese era un detalle lo suficientemente importante como para incluirlo en los informes. O podría ser que realmente no durmieron. Hay mucha investigación sobre la psicosis inducida por la privación del sueño. Y en casi todos los casos, se informa que cuanto más tiempo está despierta una persona, más frecuentes e intensos se vuelven esos periodos de psicosis. El punto en el que comienzas a sufrir de esas alucinaciones que son psicóticas varía de una persona a otra, pero le ocurren a todas y cada una de las personas que se les priva del sueño. Los síntomas de la psicosis del sueño son alucinaciones, delirios y pensamientos confusos o perturbados. Específicamente para la psicosis inducida por anfetaminas, es la falta de concentración, delirios de persecución, aumento de la actividad motora, pensamientos desorganizados, falta de perspicacia, ansiedad, sospecha, alucinaciones auditivas y respuestas al dolor atenuadas. Estas dos mujeres mostraron cada uno de esos síntomas. Esto también explicaría por qué, cuando fueron separadas, Sabina aún sufría de estos episodios psicóticos, mientras que Úrsula no. Úrsula estaba inconsciente, por lo que ya no sufría de esas alucinaciones. Pero Sabina debería haber tenido todos esos síntomas disminuir para cuando fue dada de alta del hospital nuevamente, habiendo sido tratada accidentalmente por la cosa que eventualmente pensaron que tenía. Pero no lo hizo. Y la razón de eso es que las anfetaminas todavía la mantenían despierta. Todavía estaba justo en medio de ese episodio psicótico, porque no había dormido. La navaja de Occam, ¿qué parece más probable que las dos hermanas hubieran estado usando una droga ampliamente disponible, conocida por inducir y causar muchos de los síntomas de los que estaban sufriendo? O estaban sufriendo de un trastorno psicológico tan raro y extraño que muchos psicólogos ni siquiera creen que exista. Te dejo decidir. Entonces la pregunta se convierte en cómo terminaron en Foliador si no encajan. Si hay mucho debate de que la condición incluso existe, la respuesta es una abogacía astuta. Cuando fueron entrevistados inicialmente por la policía de la autopista en el programa de televisión de la British Broadcasting Corporation, uno de los oficiales de policía dijo que inmediatamente sospechó que había un problema de abuso de sustancias debido a su increíble fuerza. Y dado que él es un oficial de policía, estoy seguro de que habría encontrado problemas de abuso de sustancias con suficiente frecuencia como para saber cómo se ve. Sin embargo, realmente no es fácil probar esto, porque no hay evidencia de uso de drogas más allá de las apariencias externas. No tenía nada en su persona ni en sus posesiones. Ahora, eso no significa que nunca hubo drogas allí. Podrían haberlas consumido todas. La policía en el Reino Unido no tiene permitido tomar muestras de sangre sin tu consentimiento, a menos que seas sospechoso de conducir bajo la influencia de drogas o alcohol. Y luego pueden tomar una muestra de sangre, ya sea que consientas o no.
Nota para todos los conductores bajo la influencia de drogas y alcohol. Segunda nota. Nunca conduzcas bajo la influencia de drogas o alcohol. Así que los policías en el Reino Unido no pueden tomar una muestra de sangre sin tu consentimiento, o sin que un oficial superior dé autoridad y consentimiento también. No pudieron tomar una muestra de ninguna de las mujeres porque ninguna dio su consentimiento, por lo que no pudieron probar ningún uso de drogas. La única otra forma en que la fiscalía podría haber posiblemente atribuirlo al uso de drogas era si podían demostrar un historial de problemas de abuso de sustancias en el informe médico de la persona. Normalmente en el Reino Unido, eso sería bastante simple. Solicitarías el informe médico del médico de cabecera de la persona. El médico lo liberaría. Es bastante común aquí que eso suceda. Sin embargo, en Suecia, las leyes de privacidad suecas son extremadamente estrictas en lo que respecta a los registros médicos, tan estrictos de hecho que incluso la policía sueca a menudo tiene que solicitar al tribunal varias veces y justificarlo varias veces antes de que se les permita liberar un informe médico. Así que la policía aquí en el Reino Unido y los abogados aquí en el Reino Unido simplemente no podían obtener ese informe, por lo que en ausencia de una prueba de drogas positiva o un historial médico de abuso de drogas, todo lo que la defensa tenía que hacer era idear una teoría semiplausible. Y tendría que ser aceptada por defecto, porque no había nada para desafiarte. Finalmente, quiero señalar nuevamente que esta sección del video es realmente solo mi opinión. Y sabes que no deberías tomar nada de lo que he dicho como un hecho. Es solo la conclusión a la que he llegado basándome en la evidencia que he visto en mi propia experiencia personal en educación. No lo hace verdadero. Esa es la historia de las dos mujeres que se lanzaron al tráfico en sentido contrario y apuñalaron al hombre hasta la muerte. ¿Qué crees que pasó? Gracias por ver y te atraparé en el próximo video.